Bueno, pues hoy, como todos los martes, vamos a informar sobre el pulso de la salud. Vamos a dar a conocer también, como lo hacemos cada semana, el estado que guarda la pandemia. Adelanto de que hay buenas noticias, lo cual es muy alentador. Nos va a informar el secretario de Salud. Es la misma exposición de siempre. Terminando, abrimos para preguntas y respuestas. Su permiso, señor presidente. Muy buenos días a todas y todos ustedes. Como señala el señor presidente, continuamos informando la situación que guardan los medicamentos adquiridos por el sector salud para nuestro país. En esta imagen, rápidamente, que conocen, hoy se han distribuido hasta hoy 636 millones de medicamentos y material de curación. Y en la siguiente lámina se muestra que entre febrero y marzo recibiremos 137.205.597 piezas. Derivadas esto de la extensión contractual de compras 2022, con lo que se garantizará el abasto del primer semestre. Así, la compra del INSABI y de la UNOPS juntos garantizan un abasto mayor del 95% de las claves solicitadas para el primer semestre. En la siguiente podemos ver que en los últimos 15 días se han entregado 22.676.292 piezas de medicamentos y material de curación. Están en tránsito con los operadores logísticos 16.797.833 piezas. En la siguiente, durante la semana anterior se distribuyeron al Hospital Psiquiátrico Fray Bernardino Álvarez 116.400 piezas de equipo de protección personal que fueron requeridas. Y en la siguiente, les recuerdo que de 28 entidades federativas que se han sumado al plan de distribución de la última milla, con ayuda de Sedena, Birmex, y por lo cual en Tlaxcala, Guerrero, Sonora y Veracruz se distribuyeron 356.243 piezas para abastecer 547 unidades de salud. Eso es cuanto. Muchas gracias. Permiso, presidente, secretaria, secretarios, subsecretario, muy buenos días. Muy buenos días tengan todas y todos ustedes. Vamos a comentar sobre el curso de la epidemia y el avance en el plan de vacunación contra COVID-19. Tenemos la tercera semana de reducción sostenida y grande de la epidemia de COVID-19. Como comentamos hace 4 semanas, entramos en un periodo de estabilización y en las 3 más recientes hemos tenido reducciones por arriba del 40%, en la más reciente de 48%, casi de la mitad con respecto a la semana previa. Y como se puede ver en nuestra curva epidémica de agregación semanal, la intensidad de la ocurrencia de casos, es decir, la incidencia de nuevos casos, está ya por debajo de lo que llegamos en todas las olas previas y continúa reduciéndose. Solamente 1.6% de los casos estimados son casos activos. Esta cifra llega en momentos de máxima intensidad epidémica, llegó hasta 8.5 o 9 y en este momento es solo 1.6%. La siguiente nos muestra la hospitalización de la que ya habíamos hablado la semana pasada, generalmente desfasada 7 a 14 días con respecto al cambio en los casos. Y vemos ya una reducción también muy clara, muy sostenida en la hospitalización. Es decir, se están vaciando las unidades COVID en la medida en que tenemos menos cantidad de personas por atender de camas disponibles. Solamente 30% de las camas COVID están ocupadas y 22% de las camas con ventilador. En la siguiente lo que vemos es la tercera cifra, el tercer indicador del que también hablamos periódicamente, que es la mortalidad. Todavía la semana pasada se encontraba en ascenso, como hemos comentado también múltiples veces, aproximadamente 3 semanas después de que empiezan a bajar los casos, baja la mortalidad. Esto es muy positivo, desde luego, porque ya vemos una tendencia a la baja de manera sostenida en las 32 entidades federativas para todos los indicadores, incluyendo la mortalidad COVID. De hecho, la reducción de mortalidad o la diferencia es 71% menos de lo que llegamos a tener en el punto máximo de la epidemia hasta el momento, que fue en la segunda ola.
La siguiente, por último, vemos en los indicadores de monitoreo la situación de niños, niñas y adolescentes, este monitoreo que establecimos de manera conjunta con la maestra Delfina Gómez Álvarez, secretaria de Educación, y su equipo, en donde monitoreamos específicamente en la población menor de edad, en particular en las escuelas. Como ya hemos comentado, el repunte que hubo no se debió a la apertura de escuelas, de hecho ocurrió durante las vacaciones de invierno, pero cuando vino la cuarta ola también subieron los casos, desde luego, en esta edad. Nunca aumentaron de manera en particular, el porcentaje de casos en estas edades fue idéntico al que ha sido durante toda la epidemia y desde el 15 de enero ya se encuentra en la misma tendencia de reducción también en esta edad y de manera sostenida. Solamente 0.12% de las escuelas, 0.12% de las escuelas que están en el programa de monitoreo han tenido alguna afectación, algún grupo que se cierra temporalmente porque hay casos, en algunos casos los planteles, pero es ya una cifra mínima, se redujo prácticamente a la mitad de lo que informamos la semana previa. Vamos a la vacunación, continuamos vacunando en todos los frentes, todos los grupos de edad. Recordar que la prioridad es no dejar a nadie atrás, a nadie fuera, y uno de los retos importantes, pero que persistimos en enfrentarlo, es la cobertura en las zonas más apartadas del país. Queremos que todas las personas tengan la oportunidad de vacunarse, respetaremos desde luego, como lo hemos hecho siempre, si alguien no desea vacunarse, pero insistimos, vacunarse contra COVID reduce sustancialmente, más del 95%, la probabilidad de terminar en hospitalización o incluso de fallecer. Es muy importante vacunarse. Sigue siendo en este momento una epidemia de no vacunados, lo que se presenta en los hospitales, con arriba del 70% de personas no vacunadas entre quienes tienen COVID grave o desafortunadamente pierden la vida. Insistimos, vacuna tenemos suficiente y la estamos poniendo por todo el país, hay que vacunarse. Llevamos ya 173 millones de dosis utilizadas, que corresponden a 84 millones de personas. Esto es solo el esquema primario, aquí lo especifico, como lo hemos informado siempre, esta cifra se refiere al esquema primario en personas adultas, 84 millones, 94% de ellas ya tienen el esquema completo. Y esa misma estadística es la que corresponde para la cobertura, que es ya de 90%. 90% de las personas adultas en México tienen vacuna contra COVID y están protegidas. Nos falta ese 10%, ojalá que tengan la convicción de vacunarse. Veamos específicos, la cobertura general es de 86%, pero si lo vemos en los dos bloques de edad, personas de 18 y más es de 90%, personas de 14 a 17, que son niñas, niños, adolescentes, la mitad están ya protegidos también, 52%. Veamos los refuerzos, esta es la dosis adicional que hemos puesto, 68% de las personas de 60 años y más están protegidas con el refuerzo, 36% de quienes tienen 40 a 59 años de edad están protegidas y acabamos de abrir ya en la mitad del país, la mitad de las entidades federativas, la vacunación de 30 años en adelante, desde luego lo seguiremos abriendo en los otros, la otra mitad de las entidades federativas, pero a solo 2 días de haberlo abierto ya llevamos 3% de cobertura en esta edad. Finalmente, el refuerzo en personal de salud, es la última vez que lo presentaremos, ya no cambia, hemos cubierto más allá de la meta, 105%, en la medida en que protegimos a todo el personal de salud con el refuerzo, contando a quienes ya estaban vacunados. En el personal educativo, lo comentará la maestra Delfina, también hemos tenido un avance sumamente rápido. Lo último que informamos es recordar que llevamos 202.5 millones de dosis recibidas en el país, de estas diferentes clases, 7 clases de vacunas, y estamos por recibir próximamente 18 millones de vacunas Astra a través del mecanismo COVAX, que durante el fin de semana se arreglaron todos los papeles para que la Organización Panamericana de la Salud nos envíe ya estas vacunas. Esto es todo. Buenos días, señor presidente. Buenos días, compañeros integrantes de gabinete. Buenos días, medios de comunicación, y a todos aquellos que nos siguen a través de los diferentes medios. En lo que se refiere al balance o informe del regreso a clases, en escuelas tenemos ahorita 197.192 instituciones, lo cual representa 537 escuelas más de la semana pasada. En alumnos tenemos 19.288.951, que también representa
1.660.950 de alumnos más que en la semana anterior. Y en docentes tenemos 1.690.752, que también es un acumulado de 59.389 más. Con ello, pues la verdad me siento muy orgullosa de la respuesta que ha habido de parte de los padres de familia, maestros, autoridades educativas y alumnos, sobre todo de esta disposición que tienen. Se ha visto esa emoción y esa alegría por parte de los alumnos de estar en su institución. Y en lo referente al avance de vacunación, ya en los 33 estados se ha concluido la jornada de vacunación del personal educativo. Recordemos que fue para escuelas públicas y privadas, que fue para todo el personal, no solamente maestros, sino también personal administrativo, manual y todos aquellos que coadyuvan dentro de las instituciones educativas. Y tenemos un total de 2.116.087 maestros y personal que atiende a las instituciones, haciendo la aclaración e invitando y sumándome a lo que comentaba el doctor Hugo López-Gatell, que todavía se da esa oportunidad de que los maestros que todavía les falta la segunda dosis o que por alguna situación no fueron o no se han vacunado, se podrá vacunar a docentes rezagados en las diferentes jornadas de vacunación de acuerdo a cada organización de cada estado. Seguimos trabajando con Educatel, esas dos tenemos lo que es los medios en donde apoyamos no solamente alguna duda académica o administrativa, sino también socioemocional. Y ahorita tenemos 35.162 correos y 259.535 llamadas en donde nos han apoyado personal de la Secretaría, así como personal o compañeros de algunas universidades que están en las áreas de psicología, en las áreas de psiquiatría o de lo que pudiera ser trabajo social, que nos han hecho favor también de apoyarnos. Invitamos a que aquellos que tengan alguna duda o que requieran algún apoyo, tanto administrativo como socioemocional, estamos a sus órdenes. Sería cuanto, señor presidente. Muchas gracias. Con su permiso, señor presidente, compañeras, compañeros, muy buenos días a todas, a todos. Actualización de en qué estamos, la que sigue, por favor. Bueno, de COVAX, decirles que ya se retransmitió a la Organización Panamericana de la Salud la aceptación de estas 18 millones de dosis de AstraZeneca vía mecanismo COVAX. Nos van a informar la fecha de un momento a otro. En cuanto la tengamos, se los informamos, pero ya está garantizado ese cargamento. La que sigue, por favor. En lo que hace a los consulados que nos ha pedido el presidente, que estamos muy atentos, sobre todo Estados Unidos, seguimos con los kits de prueba gratis y las dosis en las ventanillas de la salud que se han fortalecido y ahora las vamos a fortalecer más este año en los 50 consulados. La que sigue, por favor, de Estados Unidos. En cooperación internacional, destacar que con Corea del Sur, que es uno de los principales productores de medicamentos, hicimos un acuerdo, tenemos ya una importante relación con Corea del Sur en lo que hace medicamentos que le interesan al sector salud, y lo mismo con Singapur. Ahora en esta semana pasada hicimos un acuerdo sobre eso. La que sigue, por favor. Rápidamente, señor presidente, tenemos nada más estas dos donaciones pendientes, ocurrirán en estos días: San Vicente y las Granadinas y Dominica en el Caribe. Son vacunas fabricadas en México. Gracias. Muchas gracias. Con su permiso, señor presidente. Buenos días, representantes de los medios de comunicación. A continuación daré a ustedes a conocer en el periodo del 7 al 14 de febrero en cuanto al plan de distribución de vacunas. Tenemos que en los almacenes de INCAN se tienen 2.464.605 dosis. En los almacenes de Birmex, el día 7 de este mes arribaron 1.160.000 dosis, ya existían 2.149.000, hace un total de 3.309.450 dosis. Total de dosis disponibles en los almacenes de INCAN y Birmex son 8.729.655 dosis. El día de hoy se están distribuyendo 2.397.760 dosis y quedarán en almacén para su posterior distribución 6.331.895 dosis. Aquí sigue, por favor. Bien, para efecto de distribución se establecieron dos vías, la aérea y la terrestre. En cuanto a la vía aérea, se distribuyeron 337.700 dosis a 4 entidades federativas. Para tal efecto, se establecieron
dos rutas aéreas. La primera a Baja California Sur, Baja California y Sonora. Y una segunda ruta aérea a Tabasco, en 2 aeronaves de la Fuerza Aérea. Por su parte, para la distribución vía terrestre, el total de dosis distribuidas son 2.060.000. Acudieron directamente a los almacenes de Birmex 4 entidades federativas que son Querétaro, el Estado de México, Hidalgo y Tlaxcala. Y por su parte se establecieron 3 rutas terrestres a 6 estados de la República. El primer movimiento fue a Michoacán y Jalisco, el segundo a Aguascalientes y Zacatecas y un tercero a Coahuila y Tamaulipas. Todos estos movimientos terrestres escoltados por personal de SEMAR, SEDENA y Guardia Nacional. La que sigue, por favor. Bien, ya para la anterior, por favor. La anterior. Bien, como consolidado tenemos que el día de hoy se realizan estos movimientos que ya fueron expresados, haciendo un total de 2.397.760 dosis distribuidas a 14 entidades federativas en 16 movimientos terrestres con escoltas de seguridad, 6 movimientos aéreos, habiéndose consumido 9 horas 10 minutos de vuelo, y total del efectivo empleado para esta distribución 488 personas, 48 vehículos y 2 aeronaves. Es todo por el momento, señor presidente. Bueno, solo agregar de que nos ha ayudado mucho el que se avance en la vacunación. Como aquí lo mencionó el doctor Hugo López-Gatell, los contagios y lamentablemente los fallecimientos en esta ola de COVID tuvieron que ver en un porcentaje considerable con quienes no habían recibido la vacuna, quienes no se habían aplicado la vacuna. Esto es muy importante. Hemos podido avanzar enfrentando esta pandemia, entre otras cosas, porque tendríamos que mencionar el manejo profesional de todo el sector salud, la entrega de los médicos, de las enfermeras, del personal de salud, el haber contado a tiempo con las vacunas, el que la gente se haya cuidado a sí misma, que en las familias se haya cuidado a los adultos mayores, la participación de las Fuerzas Armadas para que las vacunas llegaran hasta los lugares más apartados. Bueno, todo eso. Y hay algo que también quiero subrayar, la confianza de la gente en el gobierno, porque en otros países no todos aceptaron vacunarse. Por eso nosotros, entre otros factores, logramos que se padeciera menos, que tuviésemos menos fallecidos. Hay países en donde apenas si llegaron al 70% de la vacunación. Disponen de vacunas, pero la gente no quiere vacunarse. Y en nuestro país, nada más con estos datos, 90% de mayores de 18 años. Y seguimos vacunando. Eso nos ayuda mucho, porque si la vacuna protege, entre más vacunados, menos hospitalizados, menos fallecidos. Y esto lo agradecemos a la gente, la confianza, porque insistimos mucho de que no había problema con la vacuna, que al contrario, era para protegernos, de aún con las campañas de desinformación de los efectos que podía tener la vacuna y con la actitud escandalosa, ¿no?, sensacionalista de algunos medios de información, la gente nos hizo caso y todos se vacunaron y el refuerzo y seguimos adelante. Y ahí están los resultados. ¿Qué no pones las dos gráficas sobre el lugar que ocupamos en vacunas recibidas y aplicadas a nivel mundial y luego el lugar que ocupamos en fallecimientos de acuerdo a la población en el mundo, que eso es muy importante. Lugar 9 en vacunas de cerca de 200 países. Lugar 9. ¿Y la segunda? De 30. El lugar 25
en fallecimientos. Pero ya abajo de Italia, en el caso de América Latina, el Caribe, abajo de Trinidad, de Paraguay, de Colombia, de Argentina, de Estados Unidos. Y aquí es un ejemplo de lo que estoy mencionando, de que tienen vacunas, muchas vacunas, pero hay resistencias a vacunarse. Y por eso estamos abajo de Brasil y de nuestros hermanos peruanos. Pero estos son los resultados. Y ya ven que aquí se informa y hay diálogos circulares, pero también aquí hay debate y confrontación de ideas. Por eso es importante la mañanera. Me gustaría que pusieses el Twitter que colocó hace un tiempo Krause diciendo de que las nuevas generaciones iban a recordar de manera lamentable, triste, estos acontecimientos, desde luego que a todos nos ha afectado, pero como dando a entender de que la gente perdió la vida, falleció por culpa de nosotros, el señor Krause. A ver si lo encuentran. Bueno, hasta denuncias penales en contra del doctor Gatell, pero si no, le seguimos y ahora lo vemos. Adelante, adelante. Atrás, allá, la compañera del guante rojo, la otra compañera. Ya. Ahí estamos, 4, empezamos. Muy buenos días, presidente y funcionarios que lo acompañan. ¿Ya lo tienen? Okay. Bueno. Vamos a verlo de una vez. Está bien. Si no es, a ver si es ese. Porque es el momento. El señor Krause es como el jefe de... es el jefe de un grupo de intelectuales orgánicos, director de la revista Letras Libres, y tenía mucha relación con los gobiernos anteriores. Se le compraban sus revistas, como 10,000 revistas les compraba el gobierno, mensuales, sí. Y libros, es un empresario, pero también con fama de intelectual, de historiador. No voy a dejar de repetir porque no invento, no miento. Lo que dijo en un artículo en el periódico Reforma, porque escribe también en ese medio conservador, dijo que se habían registrado más asesinatos con Gustavo Díaz Ordaz que con Porfirio Díaz. Historiador. O sea, el exterminio a los yaquis y a los mayas y a todas las etnias para quitarles las tierras y el agua. No, lo tomó en cuenta. Y está escrito esto yo creo que un estudiante de historia de primer semestre podría probar de que la aseveración de que Gustavo Díaz Ordaz, aún con lo lamentable y despreciable, repudiable que fue del 68, el asesinato de estudiantes, no hay comparación. Porfirio Díaz mandó a asesinar a 15,000 yaquis. ¿Pero por qué Krause hace esto? Por su vinculación al conservadurismo y para estar bien con el régimen. Pues esto también él lo puso. No lo duden, algún día sus hijos y nietos preguntarán: ¿dónde estuviste? ¿Qué dijiste? ¿Qué hiciste? Cuando cientos de miles de mexicanos morían por la criminalidad tolerada, o la pandemia mal gestionada. Ese y no otro será el juicio final, pontificó el Mesías del conservadurismo. Bueno, vamos adelante, ahora sí. Muy buenos días, presidente y funcionarios que lo acompañan. Ramón Flores, del Centinela Informa and The Humanoid de Inglaterra. Presidente, en el caso de Claudia Ivonne Sánchez Mayorga, que aquí le denunciamos, el ministro presidente de la Suprema Corte de la Justicia ya ordenó la investigación del caso contra funcionarios del Poder Judicial. La mujer presa sin sentencia, embarazada, a la cual después de su embarazo le quitaron la matriz sin su autorización, la Fiscalía, a pesar de su instrucción, le piden que pase ella a recoger la documentación a la Fiscalía General de la República y estando presa. Y ahora se valieron de un ingeniero de la Guardia Nacional para certificar informes de la Policía Federal del 2013 que informaron previamente inexistentes a la juez. Presidente, no acreditaron su detención por caso de urgencia en términos del artículo 183 del Código Procesal Penal, fracción tercera, y además fue torturada. Presidente, ¿podría la Fiscalía de Asuntos Internos, en conjunto con la Contraloría Interna de la Fiscalía General de la República y el CONAPRED, investigar este caso? Sí, vamos a seguir con el asunto ahora con Jesús
te pones de acuerdo y vamos a pedir a Alejandro Encinas, subsecretario de Gobernación, que nos ayude para que se aclare y se actúe. Muchas gracias por su respuesta, presidente. Presidente, usted emitió un decreto para liberar torturados y otros presos, pero el órgano de prevención y redactación social reporta que solo hay 18 personas para probable beneficio de la libertad. Aquí, presidente, le traigo pruebas de que funcionarios de Genaro García Luna, que contrataron la construcción y prestación de servicios de cárceles, ahí siguen trabajando y los contratos con sobreprecios es superior a los 270,000 millones de pesos. Presidente, la Fiscalía podría informar de este tema y si el secretario de Gobernación me podría recibir estas pruebas que le traigo aquí también. Sí, pero no el secretario de Gobernación. Considero que la secretaria de Seguridad Pública, Rosa Isela Rodríguez, que es la que tiene a su cargo los penales, las cárceles, y ella puede hacer la investigación y ver qué personal es el que está todavía trabajando desde la época de García Luna. Sí, son mandos medios y aquí tengo la información. Por último, presidente, usted habló de pausar las relaciones con España por la corrupción de algunas empresas en México. Aquí le voy a entregar la denuncia que recibió el 12 de marzo del 2020 la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada en Madrid para que le aclaren por qué encubrieron a la empresa CAF involucrada en el tren México-Toluca que pasó de 11,000 millones de pesos a más de 100,000 millones de pesos y además el fraude de 1,580 millones de dólares, sumada a la tragedia de la línea 12 del metro. Referente a la corrupción también del aeropuerto en Texcoco, que le entregamos la otra vez documentación, aquí le entrego el documento que la funcionaria de la Policía Federal denunció para que si usted quiere la atienda a la secretaria Rosa Isela. También Roberto Salcedo Aquino no se presentó para informar sobre este tema y le dejo también otros documentos emitidos por el Tribunal Superior de Justicia Administrativa para que aclaren públicamente la impunidad que hay del 95% de todos los asuntos y lo mismo pasa con los 69,000 millones de sanciones económicas sin cobrar por el SAT o la Auditoría Superior. Presidente, mi pregunta es, ¿se puede dar un informe sobre estos 69,000 millones sin cobrar por parte del SAT? Sí, el SAT puede informar sobre cómo vamos en la recaudación de las contribuciones, no le quiero llamar impuestos, sino contribuciones, cómo han aumentado los ingresos, porque ya no se permite la evasión, no se condonan los impuestos y se avanza mucho. Tengo información de que ya van a pagar los del grupo Televisa por la venta que se hizo, la operación de fusión con Univisión, ¿no? 15,000 millones. También tengo información que va a pagar Televisión Azteca por el juicio que acaba de resolver la Suprema Corte de Justicia. Y así las empresas están cumpliendo. Yo celebro esto, el que todos estemos actuando, respetando la legalidad, el auténtico Estado de Derecho, que no haya corrupción, que no haya influyentismo. Entonces, nos entregas esa información. Y ya por último, presidente, nada más solicitarle si la Auditoría Superior de la Federación nos puede informar sobre los contratos que le entregaron a la esposa de Loret de Mola, que son 498 millones de pesos el sexenio pasado. Si nos puede informar cómo les entregaron esos contratos a la esposa de Carlos Loret de Mola, por favor. Ayer lo dimos a conocer esa información en el programa del Centinela Informa. Gracias. Bueno, sobre esto yo estoy haciendo una solicitud, se va a dar a conocer el día de hoy, para que la Oficina de Transparencia nos informe sobre los ingresos del señor Loret de Mola. A ver qué nos contesta. Envía esta carta. Y no es un asunto, como lo digo en el escrito, personal. Yo pienso que todos deberíamos de transparentar nuestros ingresos, los bienes. No debe de haber excepciones. La vida pública tiene que ser cada vez más pública y saber cuánto ganan los periodistas. La mayoría gana muy poco, la inmensa mayoría. Pero hay una élite que está vinculada a la mafia del poder político y económico que obtienen muchísimo dinero y son un grupo de golpeadores que les pagan todo eso porque sin escrúpulos morales se lanzan a destruir a opositores o a quienes buscan cambios que los jefes sienten que les afectan porque les quitan privilegios. Esa prensa mercenaria debe de conocerse y debemos de transparentar, saber cómo operan, porque es un grupo que actúa
con prepotencia y con corrupción, porque todo ese dinero se origina en el erario, es dinero del pueblo, es presupuesto público. Entonces, mandé esta carta ayer que dice: maestra Blanca Lilla Ibarra Cadena, comisionada presidenta del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Presente. Como es de dominio público, el viernes pasado di a conocer un resumen de una documentación que personas anónimas hicieron llegar a la Oficina de Atención Ciudadana de la Presidencia, en la cual se fundamenta que el periodista Carlos Loret de Mola obtiene ingresos anuales por 35 millones de pesos. Como seguramente es del conocimiento de ustedes, esta persona se ha dedicado de manera permanente a calumniarme con el propósito de afectar mi autoridad moral y buscar detener el movimiento de transformación que millones de mexicanos estamos impulsando para acabar con las profundas desigualdades sociales causadas por la corrupción que ha predominado en nuestro país y que se intensificó en el llamado periodo neoliberal o neoporfirista. Los beneficiarios de esta política de pillaje están molestos con nuestro proceder y han emprendido una campaña o guerra sucia utilizando a personajes como el señor Loret de Mola para desprestigiar y golpear políticamente a nuestro movimiento. En una democracia es legal y legítimo que exista oposición y el derecho al disenso y a la libre expresión deben ser garantizados. Sin embargo, no es ético ni honesto usar fondos privados obtenidos mediante actos de corrupción para sabotear un programa gubernamental orientado a liberar al conjunto de la población de miserias y temores. México no debe ser país de unos cuantos, ni debemos presenciar impasibles los intentos de una banda de malhechores de causar nuevas desgracias a las mayorías. En consecuencia, como ciudadano y presidente de la República, les solicito que se lleve a cabo una investigación para hacer públicas las percepciones, los bienes y el origen de la riqueza que posee el señor Carlos Loret de Mola, socios y familiares. Esta información seguramente la podrán obtener en el Registro Público de la Propiedad y Comercio, en el Servicio de Administración Tributaria o en la Unidad de Inteligencia Financiera. También les solicito que si ustedes no tienen competencia para atender este asunto, me informen si puedo, como ciudadano, ejerciendo mi derecho a la libertad de información y expresión, dar a conocer facturas y comprobantes sobre los ingresos del señor Loret de Mola de conformidad con la documentación que me hicieron llegar los ciudadanos. El caso que nos ocupa permite apreciar en forma excepcionalmente nítida la diferencia entre el periodismo y la difamación, entre la búsqueda de la verdad y la fabricación de la mentira, entre la crítica ciudadana y el libelo como instrumento de intereses político-empresariales furtivos e inconfesables. No es pues un asunto menor ni personal que pueda solventarse con argumentos legaloides, sino parte del esfuerzo por purificar la vida pública de México en beneficio de todos, mediante la verdad, la transparencia y la abolición de los privilegios. Ese es el escrito que envié. Vamos a ver la respuesta. Adelante. Gracias, presidente. Shaila Rosagel, corresponsal del Grupo Gili, El Imparcial de Sonora, La Crónica de Mexicali, Frontera de Tijuana y El Imparcial.com México. Presidente, preguntarle sobre la modernización y ampliación del puerto de Guaymas, saber el monto de la inversión para este año y para el año próximo. Había dicho que lo iba a anunciar allá en Sonora, pero se hizo privado. También preguntarle qué evaluaron de ese proyecto durante su visita a Guaymas el sábado. Bueno, en una primera etapa son 5,000 millones de pesos, términos muy generales. Ojalá nos manden una de las láminas que nos presentaron, porque son 2,500 millones para el puerto. Es poner un nuevo estacado, reforzar los muelles, ampliar el puerto, instalar grúas, todo lo que tiene que ver con la modernización del puerto de Guaymas, que va a ayudar mucho, porque ahora tienen que utilizar para granos, incluso para el traslado de vehículos de la planta Ford, tienen que utilizar en algunos casos el puerto de Mazatlán o por tierra
frontera, hacia Nogales, hacia Tijuana, y el puerto de Guaymas puede ayudar mucho. Lo otro es que, acompañado con la modernización del puerto, se va a hacer un corte para reducir el tiempo en el traslado de Chihuahua a Guaymas. Son un poco más de 100 kilómetros de la carretera de Yécora a Hermosillo, prácticamente a la mitad. Ahí se va a hacer un desvío directo, una autopista hacia Guaymas, más de 100 kilómetros. Y se estima también una inversión de alrededor de 2.500 millones. Por eso te hablo de 5.000 millones en una primera etapa, en ese proyecto. Eso es lo que vimos. ¿Esta carretera será en la desviación de Ciudad Obregón, que hay por ahí o va a ser otra desviación? Es entre Hermosillo y Obregón. Sale directo a Guaymas de la sierra. Quienes se trasladen de Chihuahua, que pasen por Yécora, en vez de bajar a Hermosillo y de Hermosillo a Guaymas, sin llegar a Hermosillo, va a hacerse esta carretera, que son 110 kilómetros aproximadamente, es una autopista. Vamos a ahorrar como 2 horas para el puerto. En una primera etapa. Luego, de este punto, que no recuerdo ahora el nombre, hacia Yécora, y de Yécora hacia Casas Grandes y hasta la frontera, se va a continuar, pero la primera etapa es estos 110 kilómetros aproximadamente. ¿Y esta primera etapa de inversión de los 5.000 millones, en cuánto tiempo se va a dar esta primera etapa? Está autorizado, a eso fuimos, ya tenemos los recursos, es un fideicomiso de aduanas que cuando llegamos tenía 55.000 millones y ahora ya tiene 90.000 millones de pesos. Entonces, vamos a ejercer el excedente y vamos a dejar en el 24 lo mismo que recibimos con inflación, pero todo lo que ahora se ha obtenido se va a utilizar para modernizar aduanas, puertos. Por eso voy a hacer una gira a partir del jueves. Mañana salgo. Vamos a estar en Tijuana, vamos a Nogales, vamos a Juárez, vamos a Piedras Negras y vamos a Nuevo Laredo, toda la frontera. Vamos a estar hasta el sábado, que es Día del Ejército. Vamos a estar también en la Hacienda de Guadalupe, Hidalgo, en Coahuila, la conmemoración por la creación del Ejército Mexicano. Y ese mismo día vamos a estar en Nuevo Laredo, porque en todas estas aduanas hay obras. En el caso, por ejemplo, de Tijuana, es un segundo piso de más de 10 kilómetros, paralelo a la línea fronteriza. En la mesa de Otay lo mismo, la modernización de la aduana, y ese es el propósito de la gira. Gracias, presidente. Ahorita que habla de Tijuana, preguntarle si ya tiene más detalles sobre la investigación del asesinato de la periodista de allá, Lourdes Maldonado, si ya conocen el móvil o cuándo se daría más información sobre el caso, y también sobre el caso de Margarito, fotoperiodista que fue también asesinado días antes de Lourdes, si tienen algún avance en la investigación. Sí, el jueves en la mañana la reunión de seguridad la vamos a llevar a cabo en Tijuana, y también la conferencia de prensa, y se va a informar. Aprovecho también para decir a los que nos ven, porque me da mucho gusto, son muchos los que nos ven en todo el país, que pues hay un cambio de horario para que el jueves y el viernes, porque vamos a estar en Tijuana, y es 1 hora, ¿no? Sí, 2. Es que es 1, ¿verdad? Ahora. Es que estuve en Sonora y es 1. Sí. ¿Cómo? Sí, son 2, sí. Entonces, pues allá va a ser la rueda de prensa y vamos a informar. Ya hicimos el compromiso sobre estas investigaciones en Tijuana. Y el viernes en la mañana, la reunión de seguridad y la rueda de prensa va a ser en Juárez. Y ahí nos seguimos por toda la frontera. ¿Quién sigue? La compañera. Buenos días, presidente. Itzel Castañares, del portal El CEO. Quisiera preguntarle si ya tiene seleccionados los perfiles que mandaría ratificación al Senado para ocupar el cargo de comisionado tanto en COFESE como en el IFT. Como sabe, el 28 de febrero termina el
el cargo de tanto de un comisionado del IFT como de la COFESE, y quedaría vacante tanto en COFESE como en IFT el cargo desde el 1 de marzo de ese año hasta septiembre del 2031. Saber si ya tiene elegidos los perfiles, si ya están para ratificación y si no, ¿cuándo los elegiría? Y también una pregunta para la secretaria Delfina Gómez, preguntarle si esta información que genera Educatel generará un diagnóstico para saber cuál fue el impacto que tuvieron los estudiantes y los docentes durante la pandemia, y así si eso va a contar para poder hacer los nuevos planes de estudio, y también si esto tendrá que ver con el plan que tiene la SEP para hacer cambios en los libros de texto. Gracias. Sí, ya estamos viendo lo de las propuestas para que se mantengan estos órganos. Ya no nos va a dar tiempo a nosotros, y además genera mucha polémica y se requiere reforma constitucional, y los del bloque conservador ahorita no aprueban nada, pero la verdad que son organismos que deberían de desaparecer. Ahora que estoy haciendo este oficio para la transparencia, este instituto, a ver con qué sale. Pero entonces y es no va a elegir, perdón, presidente, no va a un elegir, poco lo que le estoy pidiendo es que les quiten el presupuesto, pero bueno, ¿no va a elegir entonces es que en perfiles? los dos casos sí, fueron estructuras que se crearon para facilitar la privatización, el despojo de bienes nacionales. Este órgano de competencia, la COFESE, acaba de hacer algo que lo considero contrario al interés nacional. Puede ser legal, pero es un acto bastante riesgoso para nuestra soberanía. Autorizaron que una mina de litio pasara a manos de una empresa de China, sin informarle al titular del Ejecutivo, cuando es muy claro que existe una política de defensa de este recurso mineral estratégico que queremos que sea de la nación. No queremos que lo dominen de otros países, de ningún otro país. Es como el petróleo, es nuestro, el litio. Y sin darnos cuenta, sin que nos informaran, autorizan que una empresa china explote el litio. Claro que nos estamos inconformando. Por poner un ejemplo, entonces crearon estos aparatos para privatizar. Son gobiernos paralelos, es un poder dual. ¿Y qué sustento democrático tienen? Ese mismo organismo es el que se adelantó a presentar amparos cuando se aprobó la ley eléctrica, la primera ley eléctrica, que llovieron después los amparos, pero ellos fueron los primeros en hacerlo. Entonces, ¿autónomos de quién? ¿Independientes de quién? Son independientes del pueblo, no de los grupos de intereses creados. Entonces ¿para qué ayuda un organismo así? Sin embargo, fue parte de las llamadas reformas estructurales y quedó establecido en la Constitución porque, como ustedes saben, y esto es importante repetirlo, sobre todo por los jóvenes, se pusieron de acuerdo los partidos conservadores y votaron por estas instituciones de defensa de la política neoliberal o de pillaje. Incluso hasta sobornaron a legisladores, les dieron dinero para que aprobaran la llamada reforma energética. Bueno, eso por lo que corresponde a sí, la competencia. Y el otro organismo, el de las telecomunicaciones, se creó supuestamente para evitar los monopolios y se avanzó. ¿Quiénes mandan ahí? Realmente las grandes corporaciones monopólicas. Ya no hay monopolios en la comunicación. No hemos avanzado en eso, porque los integrantes de estos consejos están subordinados o a un grupo o a una corporación económica, en este caso de comunicación, o a otra. No tenemos internet. Si se creó este organismo, se hubiese establecido entre sus funciones el promover que se creara una red para dar el servicio de internet en todo el país. No. Ahí tenemos que andar batallando ahora para poder garantizar el servicio de internet en todo el país. Entonces crearon todos estos organismos satélites para llevar a cabo una política económica neoliberal. Entonces, lo mejor sería que no existieran. No solo nos ahorramos
mucho recurso, sino que se fortalece el Estado Nacional, porque esas funciones pues las puede llevar a cabo el Poder Legislativo, el Poder Judicial, el Ejecutivo. ¿Cómo estaba antes lo de telecomunicaciones? Pues lo manejaba la Secretaría de Comunicaciones. Ahora no, ahora es esto. En el otro caso de la competencia, pues economía. Ahora no, ahora es esta institución. Y los resultados no hablan de que se haya avanzado. Entonces, hay cosas que pues van a quedar pendientes, ojalá, y se siga desmontando toda esta estructura burocrática facciosa, sectaria, contraria al interés nacional, porque el Instituto de la Competencia está creado para maniatar a la Comisión Federal de Electricidad, a una empresa pública, para darle preferencia a los particulares. Y están creadas estas instituciones con ese propósito, de elevar a rango supremo los intereses particulares y hacer a un lado el servicio público, los intereses públicos, los intereses de las mayorías. Entonces, sí hace falta una reforma administrativa, más que pues el día del aniversario de la promulgación de la Constitución en Querétaro dije que teníamos como opción, y la política siempre es opción entre inconvenientes, es optar entre inconvenientes. Teníamos como posibilidad de hacer una nueva Constitución, porque la que se tiene, la que está en vigor, la que se aprobó en 1917, en los últimos tiempos, en el periodo neoliberal, la modificaron para beneficio de las minorías, para legalizar la corrupción. Pero analizamos que si nos metíamos a eso, nos íbamos a quedar empantanados. Y optamos por hacer reformas que ya se llevaron a cabo, muy buenas reformas. Por ejemplo, el que ya esté prohibido la condonación de impuestos. Ya no se puede. Yo ya no podía hacerlo. Otra reforma que se logró, importantísima, el que la corrupción sea delito grave. Otra reforma constitucional importantísima fue la revocación del mandato. Otra reforma constitucional importantísima fue quitarle los fueros al presidente, que ya puede ser juzgado como cualquier ciudadano por cualquier delito. Una reforma importantísima, profunda, fue elevar a rango constitucional el derecho a la pensión a los adultos mayores, el derecho a la pensión a niñas, a niños con discapacidad, el derecho de los jóvenes, de los estudiantes de familias pobres a recibir una beca, el derecho a la atención médica, a los medicamentos gratuitos. Eso ya está en la Constitución, ya son derechos. Entonces, así lo resolvimos. Pero de que hay cosas pendientes, bueno, por eso estamos promoviendo la reforma eléctrica y la reforma electoral. A ver qué pasa, entre otras, pero ya avanzamos, ya avanzamos. Entonces, estos pegotes que crearon deberían de desaparecer en una reforma administrativa. O sea, seguir haciendo más eficiente y menos oneroso el aparato gubernamental, porque como el gobierno estaba hecho para facilitar el saqueo, pues por eso creaban todos estos aparatos. Y el presupuesto se utilizaba para mantener estos aparatos, porque el gobierno no tenía como función servirle al pueblo, el gobierno tenía como función servirle a los potentados, a los saqueadores, a los traficantes de influencia. ¿Y en qué consistía su política durante todo el periodo neoliberal? ¿En qué consistió? En entregar bienes de la nación, del pueblo, a particulares. Si lo analizan, eso fue lo que hicieron con sus reformas estructurales y beneficiar pues a minorías. Por eso ahora hay oposición, porque no es Loret, no es el Reforma, no es Krause, no. Son dos proyectos de nación distintos y contrapuestos. Eso es lo que está en el debate. Y pues cada quien se está colocando en su sitio, pero es algo muy profundo. Por eso hablamos de transformación. No es más de lo mismo, no es el gatopardismo, es llevar a cabo un cambio profundo, radical, arrancar
de raíz al régimen corrupto de injusticias, de privilegios. Y por eso se tensan. Pero también tengo que agradecer, y todos debemos de celebrar que estamos llevando a cabo esta transformación, y hay oposición y hay reacción como siempre, porque cada vez que hay una transformación se agrupa el conservadurismo y se convierte en una reacción. De ahí viene la palabra, el término reaccionario, que es lo opuesto a lo revolucionario. Entonces, se está llevando a cabo esta transformación. Algunos se sorprenden porque están todavía pensando en lo políticamente correcto. Por ejemplo, ¿para qué pedir el informe sobre los sueldos de Loret? No, es importantísimo, porque no es Loret, es todo lo que representa. A mí me dio mucho gusto, repito, cuando pusieron que todos eran como Loret. Me dio mucho gusto, afortunadamente, porque no fueron muchos. Pero imagínense llegar a ese nivel, y fue quitarse las máscaras, o sea, en un acto colectivo de miles, y quedaron muchos que no se enteraron, que hubiesen también hecho lo mismo. Entonces, estamos llevando a cabo una transformación, y celebro que se esté haciendo de manera política, porque la transformación de independencia pues costó muchas vidas. La segunda transformación, la reforma, lo mismo, llevó a una guerra interna de liberales y conservadores, y también a la invasión francesa. Y la Revolución Mexicana, 1 millón de muertos por violencia, por hambre, por epidemias. Y ahora lo estamos logrando de manera pacífica. Y se calientan. Yo ya soy del altiplano, aunque tenga el corazón caliente, la cabeza fría, pero hay quienes insultan, pero no pasa de eso, no pasa de eso. Además, la estridencia, los que me insultan, se ven mal, además piensan que de esa manera adquieren relevancia. Pues no. Y una cosa que es muy importante, la libertad de expresión, el que se garantice el derecho a disentir, que no haya censura para nadie, libertad de expresión, libertad de prensa, como nunca, nada más con la solicitud de que nos permitan el derecho de réplica, o sea, que todos podamos ejercer nuestras libertades, y sobre todo nuestra libertad de expresión, porque ni modo que la libertad de expresión solo la va a ejercer un grupo y el resto de la población no. O sea, son reglas democráticas que se están viviendo. Bueno, pero ya me extendí, y tú quieres que también Gracias, presidente, la por su maestra respuesta. Sí. te conteste sobre la situación de las escuelas con la pandemia. Gracias. Sí, me gustaría saber si van a hacer un diagnóstico y si va a contar ese diagnóstico con la información de Educatel para los nuevos planes que se planean hacer en la SEP y también los cambios del libro de texto. Muchas gracias. Sí, muy amable, gracias por tu pregunta. Sí, efectivamente es uno de los factores que se toma en cuenta a través de un análisis que se está realizando por parte de diseño curricular también y parte de las diferentes subsecretarías. Pero aunado a ello también se ha estado considerando lo que emiten algunas acciones, como son entrevistas o como son observaciones que se han hecho por parte de las secretarías. Se ha tomado en cuenta que algo que para nosotros es muy importante, que son las opiniones y las inquietudes que tienen nuestros maestros frente al grupo. Recordemos que si alguien puede tener con precisión cómo está, no solamente en el aprendizaje, sino también en la parte afectiva, los alumnos, son los propios maestros junto con los padres de familia. Y en este diagnóstico que se ha hecho de manera permanente, porque así como lo ha instruido nuestro presidente, hemos estado de manera permanente no solamente analizando, sino dando algunas aportaciones como herramientas para los maestros. Hemos tenido la oportunidad de que, por ejemplo, Secretaría de Relaciones Exteriores nos apoye con el enlace con UNICEF. Ellos están trabajando, una comisión está trabajando junto con Secretaría de Educación Pública precisamente para dar alternativas de solución, y han surgido algunas propuestas como es el seguimiento permanente de las instituciones sobre los avances, insisto, no solamente en conocimiento, sino también en la parte socioemocional. Junto con ello también tenemos la Secretaría de Salud, que nos ha hecho favor también de apoyarnos. Ellos crearon un manual que se llama ECOS, que en donde los maestros
maestros que lo quieran utilizar, porque obviamente es una herramienta, diario tienen una actividad no solamente para manejo de emociones, sino también para manejo y cuidado de la salud, precauciones ante la cuestión de pandemia. Pero también afortunadamente se han tenido aportaciones de otras secretarías, medio ambiente, tenemos también de INMujeres, en su momento ya les daremos a conocer qué avances tenemos, y eso nos ha permitido lo que el presidente nos ha solicitado, que es precisamente que se haga un trabajo de manera coordinada y que exista esa relación entre todos, porque lo que se quiere es que precisamente que las escuelas sean comunidades o centros de aprendizaje, en donde se participe todos y cada uno de los elementos que participan, porque no podemos dejar a las instituciones fuera de una realidad o un contexto social. Lo que hemos podido avanzar es que efectivamente en lo referente a español, matemáticas, es donde tenemos ciertos índices que se tienen que fortalecer, pero también otra parte que nos interesa mucho y que hemos observado es la parte afectiva, así como también salud. Comentamos que la cuestión de la pandemia y por eso es tanta la importancia que tiene que los niños ya regresen a las escuelas de manera presencial, porque apoya en la parte de conocimientos, también la parte afectiva, pero también de salud. Se ha dado mucha situación hay obesidad en algún número de población, también hay ya malos hábitos de alimentación, porque pues aquí se está en su casa, comen de manera muy permanente, entonces todo ello sí se ha estado manejando. Tenemos, asistimos a las reuniones de salud todos los lunes y jueves, y ahí es donde nos damos la oportunidad de intercambiar con las secretarías diversas estrategias para poder fortalecer lo que es el proceso educativo, no como conocimiento, sino como un proceso general. ¿Sería cuánto? ¿Perdón? No te escuché. Un reporte de diagnóstico que podamos ver, que se tenga como sí. esta referencia de lo que ha sido el impacto. Sí, cuando lo permitan, con mucho gusto, incluso nosotros cada semana, cada miércoles hacemos reuniones con los titulares de las subsecretarías y nos dan el informe del diagnóstico. Con mucho gusto, cuando ustedes nos permitan, lo presentamos con mucho gusto. Gracias. La compañera, mira, nada más para lo de Guaymas, ya tenemos las gráficas. Yo nada más una, a ver si son varias, a ver si la vas pasando. A ver, mira, aquí está, este es el camino. Coripa. Guaymas, este es el camino. Para acá está Yécora, Chihuahua. Entonces, quienes se trasladan de Chihuahua, Madera, que ya es Chihuahua, de otros municipios de Chihuahua, de la misma capital, o hacia el norte, Casas Grandes, tienen que utilizar este camino, llegar a Hermosillo y bajar a Guaymas. Entonces, esto son 100 kilómetros, es lo que queremos hacer. ¿Cuál? Sí, aquí está Chihuahua, aquí está Yécora, Juárez, y esto es lo primero que vamos a hacer, pero vamos a modernizar, bueno, hasta donde nos toque a nosotros. El propósito es modernizar toda la carretera, todo esto, para fortalecer Guaymas, que es un puerto histórico, tenía mucho auge y se abandonó, y ahora tiene en sus muelles fracturas, está en muy mal estado. Entonces, se va a rehabilitar. No sé si tengan ahí la otra lámina, adelante, este es el puerto, adelante, esto es parte de lo que se va a llevar a cabo. Se van a anexar 2 terrenos, uno de la Comisión Federal de Electricidad y otro de Fonatur. A ver, regrésala. Mira, esto es los pilotes para reforzar. Y ese es ya todo el proyecto, que incluye también vialidades y resolver problemas urbanos también en Guaymas. Pero hay otro que es a ver, regresa, creo que, no, otro que es una primera etapa, síguele, no, esta es la primera etapa, lo que hablábamos, primera, segunda etapa, lo que es Guaymas y la carretera, 5,482. Ahí, sí, donde pasamos a la gasolinera y a hacer nuestras necesidades. Gracias, presidente. Dalila Escobar, de Atiempo.tv. Justo sobre el tema de lo que estaba hablando del asunto del INAI, de hecho, independientemente de que espere que le responden al oficio, lo que se está previendo también es que pudiera iniciarse un procedimiento para alertar sobre un mal uso por la exhibición de datos personales. Incluso hablan de que pudiera haber sanciones. Preguntarle si usted aceptaría, pues incluso aplicar este tipo de medidas para evitar exhibir ese tipo de información de lo que se considera, bueno, pues son ciudadanos y no funcionarios. Pues por eso estoy preguntando. Tengo la información, porque encima de todo le ponen al cintillo de apoyo a lo de que son supuestos ingresos. Entonces no, yo no podría dar a conocer algo si no tengo las pruebas, imagínense.
Entonces, es decir, tengo la información, pero les pido a ustedes que hagan su trabajo. Si ustedes no pueden, díganme si yo puedo dar a conocer esta información. ¿Qué se hacía antes? Esa información no la presentaba ninguna autoridad, el presidente. Habían filtraciones, se le pasaban a un periódico, a una revista. Y ya ahí yo podía, o cualquier gente de la función pública, hacer referencia a la revista. No, ¿por qué eso? Además es un asunto de fondo. Y aunque parezca increíble, esto es lo formal, los 35 millones, lo que se tienen facturas. No nos estamos metiendo con bienes, ni de él ni de familiares, porque seguramente nos vamos a quedar sorprendidos, anonadados, pero todavía más. Así como este caso, hay otros. Y aunque parezca increíble, hay quienes ganan 10 veces más que los 35 al año. Ustedes son mirones profesionales, ¿no? No me lo dejen a mí, si no me van a mí a sancionar. Justo por el o tema... sea, pero eso, ¿no creen ustedes que es bueno? Pero no, o sea, ¿cómo se convierten, se erigen en jueces quienes no transparentan sus bienes? Por eso hablo yo del Instituto para promover la corrupción. ¿Cómo se llama el instituto? Mexicanos para defender la corrupción. ¿Por qué les digo así, mexicanos para defender la corrupción? Porque se llaman mexicanos ¿qué? Contra la corrupción. Pero a ver, les pregunto a ellos, al señor Claudio X González, a la señora Casá, María Amparo Casá, a ver, ¿qué no es corrupción recibir dinero del gobierno de Estados Unidos para hacer labor de zapa en contra del proyecto de transformación que estamos impulsando millones de mexicanos en beneficio de nuestro pueblo y de nuestro país? Eso no es corrupción, es hasta traición a la patria. ¿Y por qué no transparentan? ¿Por qué no dicen cuánto reciben? Entonces, ¿con qué autoridad moral van ellos a juzgar a todos? Yo sé que les cuesta mucho trabajo porque así era antes. Tenían sometidos a todos y como predominaban los corruptos, los tenían agarrados y los hacían papilla al que se atrevía a enfrentárseles. Y esto es un fenómeno mundial. Es un poder mediático, mafioso, perverso, que llega a los medios de información más conocidos en el mundo. Ahora con lo de José Ramón, primer lugar mundial en menciones. ¿De dónde? En Twitter. Yo sé, pues, que se agrupan, que son muchos, incluso son millones, ya lo he dicho, los conservadores, pero que de todo el mundo se hayan manifestado, muchos robots. Entonces, vamos a esperar a ver qué dice la transparencia. Sí, porque de lo que mencionan es que se vulneraría, en todo caso, se sentaría un precedente para vulnerar la protección de datos personales y en todo caso pudiera ser sancionado más bien el Ejecutivo por... Sí, pues imagínense, lo que yo estoy dando a conocer tiene que ver con dinero público. No es nada más el señor Loret, es que ahí está Latinos, que están metidos con el negocio de las medicinas. Sí, por eso es interesante la investigación. Porque los que le vendían medicinas a los gobiernos ya no les venden. ¿Y quiénes son? Políticos del antiguo régimen vinculados a estos periodistas. Entonces, ¿a quién le compraban las medicinas en Michoacán? Escúchele. ¿A quién le compraban las medicinas en Michoacán? ¿Qué relaciones con latinos? Pero no solo, es Michoacán, hay otros estados. O sea que es dinero público. ¿Qué fue de lo primero que hizo Fox con el Instituto de la Transparencia? Con la demagogia conservadora, el doble discurso, la doble moral, la sociedad civil. Impulsa la creación del Instituto de la Transparencia. Y de los primeros acuerdos, si no es que el primero, fue dejar en secreto toda la condonación de impuestos a los grandes contribuyentes. El Instituto de la Transparencia resuelve no transparentar, no dar a conocer quiénes se beneficiaron con la condonación de impuestos en el gobierno de Fox. Segunda
decisión histórica importante, considerar también como información secreta, confidencial, lo del caso de Odebrecht. Entonces, vamos viendo todo esto. Los servidores públicos, todos, a dar a conocer. Hay una ley de austeridad aprobada por nosotros, o mejor dicho, aprobada por el Congreso y enviada como iniciativa por el Ejecutivo, donde se tienen que dar a conocer los bienes, sueldos, patrimonio, todo transparente. Y el poder económico, no, que era el que mandaba. Y los voceros del poder económico, tampoco. Entonces es interesante todo esto que está sucediendo. Y el que nada debe, nada teme. Deberían de salir a decir todos, ¿a ustedes qué les va a preocupar? Ustedes salir a decir qué tienen, cuánto ganan. No, el problema está arriba. ¿Y de dónde viene la campaña en contra de nosotros? Pues de arriba, de esos intereses creados. Pero en fin. Gracias, presidente. En un segundo tema, bueno, pues ya en las últimas horas el gobierno español habla sobre este debate que también se presentó en torno a la pausa en las relaciones, pero ellos dicen que lo que buscarían en todo caso es acelerar la relación con México para que, bueno, pues se vaya mejorando pues este ambiente de inversiones, etcétera. De hecho, el propio ministro español de Exteriores, José Manuel Álvarez, ha dicho que incluso algunas de las declaraciones aquí dichas pues han sido injustificadas y considerarían que para mejorar la relación o acelerarla no debiera haber más de este tipo de mensajes. Preguntarle si ya con esto bajaría el tono de pues estas declaraciones que se dieron en torno a si pausar o no pausar, y en el caso del gobierno español que está pidiendo más bien acelerar este asunto. Bueno, ya hemos dejado en claro que nosotros respetamos mucho al pueblo español, que una cosa es el pueblo español, otra cosa es el gobierno y otra cosa es la monarquía. Son distintos. Y respetamos mucho al pueblo español, y también otras cosas son las empresas españolas. Y la única queja, el único cuestionamiento es de que se abusó en otros tiempos de nuestro país y se le consideró como tierra de conquista por las empresas y por el influyentismo político que se llevaba a cabo arriba, en la cúpula de los poderes, tanto de España como de México. Entonces, eso ya no se permite y eso es lo que se ha decidido, pero no se rompe la relación. Se decide entonces sobre los contratos, o sea, la pausa Sí. será a contratos de empresas españolas. Sí. Esa es, no diplomático, no político, solo Las en cuanto- empresas españolas y los contratos y el influyentismo, porque si ustedes investigan, que sí investigan, pues van a encontrarse cosas completamente, para decirlo amablemente, usar un eufemismo, irregulares en todas las obras, el papel de las empresas. Entonces, eso no. Aquí el compañero acaba de dar a conocer lo del tren. Ese es un ejemplo. ¿Cómo se hace un estimado de que el tren Toluca, Ciudad de México, iba a costar 30,000 millones y va a terminar costando 90,000? ¿Y qué empresa se hizo cargo? ¿Y quién recomendó a la empresa? Entonces esas cosas ya no. Precisamente en esa tesitura, presidente, también, por ejemplo, en el caso de Coahuila, en 2001 la empresa paramunicipal Aguas de Saltillo, bajo el control justo de inversionistas extranjeros de origen español de la empresa Aguas de Barcelona, bueno, pues obtuvo un contrato por 25 años en el que en los últimos 10 se han tenido pues utilidades por más de 350 millones de pesos y todavía faltan de aquí a pues que se cumplan los 25 años. Hablaba también, bueno, pues incluso respetando el tema de que es privado, pero los salarios que tienen los directores generales, que también de origen español, que pudieran elevar hasta los 200,000 pesos en el término de estos contratos. Yo quiero preguntarle, porque incluso el argumento de la empresa es que ellos ofrecen un servicio pues con tecnologías que no tienen los gobiernos, en este caso municipales, que se dieron, bueno, desde 2001 y que pues no les falla el servicio, en este caso por Aguas de Saltillo. ¿Debería existir, o preguntarle si debería existir un lineamiento para evitar que pues empresas extranjeras entren al quite con tal vez un servicio que pudiera o que debería dar un gobierno, en este caso municipal, pues bajo contratos que se quedan por varias administraciones? Sí, es cuestión de ya no entregar esos contratos leoninos, que era la regla en el periodo neoliberal. Por ejemplo, el permiso para la cervecera en Mexicali, ¿sí? Esto que estás planteando, ¿sí? Todo
así. Esto que estamos viendo ahora con los de la empresa estadounidense, porque eran españoles, pero también de otros países. Claro que los españoles fueron los que se destacaron más, no sé por qué. La empresa esta que tiene el banco de materiales allá en Quintana Roo, Calica, y eso es lo mismo de lo que estás planteando. Lo que hay que buscar es ya no entregar esos contratos, que no nos roben, no permitirlo, ni no aceptar a los, le llaman lobistas. ¿Saben que, por ejemplo, Repsol o Iberdrola contratan políticos? Un poco lo que hace aquí FEMSA, que tiene también políticos. Y en España no queremos pleito, no se vaya a malinterpretar, pero contratan a dirigentes del Partido Socialista Obrero Español, del PSOE, con todo respeto. Pues por eso el conservadurismo está creciendo como la espuma, porque ¿dónde está la diferencia? Entonces todo eso hay que revisarlo, pues no permitirlo. Ahora que, y eso lo digo de manera respetuosa, ¿no? Porque además tiene libertad, pero allá en La Laguna, en la época del PAN, fue embajador de España, un dirigente que seguramente apoyaba estas políticas. Pues. Ahora que se dio ese debate, o como se le llame, él salió a cuestionarme. Pues sí, porque tenemos posturas distintas, ¿no? Fue embajador de México en España, sí, el señor Jorge Termino, que lo respeto y que además tiene todo su derecho, pero son cosas distintas, ya no es así. Y Marcelo Ebrard está a cargo de la diplomacia y ha estado hablando con los funcionarios de España, los de la Cancillería, y no hay ningún problema. Y desde luego que puede invertir en México y hay condiciones inmejorables. Ayer estuvo Paolo Roca, un inversionista que se dedican a el acero. Su empresa se llama la de Paolo Roca, que compraron TAMSA, Ternium. Me vinieron a decir de que van a ampliar su planta de Nuevo León y que van a invertir $1,000 millones. Se dedican ellos a la fabricación de tubería y a la industria automotriz, al abasto de acero para la industria automotriz. Y en sus estudios, análisis de mercado, ven para México un futuro promisorio en lo económico, en lo comercial. Me vinieron a informar sobre eso. Entonces esto significa empleo, significa bienestar. Además lo estamos constatando. Ya se van a dar a conocer los datos pronto sobre inversión extranjera y sigue creciendo. Y miren, en enero hubo récord en creación de empleos. Y miren cómo vamos en febrero. ¿Por qué no pones febrero? La economía va creciendo. Pero bueno, nos desviamos un poquito. ¿Cuál sería el planteamiento que pudieran hacer a los gobiernos municipales, en este caso Saltillo, para que puedan absorber como tal todo este servicio que se le tiene que dar a la población y evitar que dependan de empresas extranjeras? Pues hay que ver cómo está el contrato. También se puede renegociar porque han cambiado las condiciones. Eso nosotros lo estamos llevando a cabo en algunos casos. No son medidas drásticas, extremas, sino es mantener el contrato, pero revisemos tarifas. Cuando lograste este contrato eran otras condiciones, ya cambió. Vamos a reestructurar. Por ejemplo, acabamos nosotros de conseguir una disminución de más de $1,000 millones anuales en los contratos de mantenimiento de carreteras. Habían dejado firmados los contratos y consideramos que a precios muy altos. Hablamos con las empresas y nos ahorramos más de $1,000 millones. ¿A dónde van a ir esos $1,000 millones? Los vamos a ir a entregar a la montaña de Guerrero el domingo para caminos de los pueblos. Entonces, se puede llegar a un acuerdo en todos los casos y están en buen plan los empresarios. Son pocos los que se malacostumbraron y no quieren dejar de robar, pero la mayoría quiere seguir haciendo negocios aceptando la regla de que está permitido que las utilidades sean razonables, que hagan negocio con utilidades razonables. Eso lo acepta la mayoría. Algunos, pues que están acostumbrados a robar,
o a pedir, ¿cómo le llaman eso que le tienen que entregar a la fuerza los comerciantes a los delincuentes? Cobro de piso. Extorsión o derecho de piso. Era extorsión, pero de mucho dinero. Miren, 70,000. 70,000 llevamos hasta ayer. Sube y baja, pero nuevos empleos, febrero. Y desde luego ya estamos mejor que antes de la pandemia en empleos y vamos creciendo económicamente. Perdón, ya nada más preguntarle si le respondieron las instancias correspondientes sobre los temas que va a abordar por la veda electoral, porque este fin de semana, bueno, pues acudió a Sonora y habló en todos los eventos que se difundieron públicamente desde los canales oficiales de programas sociales, saber si le dijeron si eso sí se podía hacer. Incluso la carta que emitieron los gobernadores también hablan de que, bueno, pues con este gobierno se hacen cosas que no se hacían antes y que pudiera considerarse como un asunto propagandístico. Solo preguntarle si le dijeron que se puede hablar de esos asuntos. No nos han dado ninguna respuesta. Nos pidieron que bajáramos una conferencia del 2 de febrero porque hablé de ese asunto. No lo puedo repetir. Sí, pero no estoy llamando a nada. Entonces vamos a cuidar eso. ¿Va a seguir hablando entonces de los programas sociales en sus eventos, aunque hasta que le digan si se puede o no? Si no se difunde, si no hay propaganda, está permitido. Los eventos en los que hablaban de los programas sociales. Sí, pero no es propaganda, ¿no? Pues fuimos pues a Yécora y con los ERIs y con los yaquis, pues son programas de bienestar, sí, no tiene nada que ver con lo electoral, nada absolutamente. Son derechos sociales, es como lo de la salud, la educación, pero en fin. Bueno, ya me pasaron mi recado, se me terminó el tiempo. Hoy tengo bastante trabajo, como siempre, reuniones de todo tipo. No tengo ahorita la agenda. Te van a informar hoy. Ya quedamos, sí. Es que por cuestiones de tiempo, hoy te informan, te adelanto, ya está funcionando, tenías razón. Se empezaron a atender cesáreas en diciembre, a finales de diciembre, pero ya ahora está funcionando. Ya hoy, sí, al 100%. Te van a informar y después de que veas el informe, si consideras que no es cierto, nos dices. Muy bien, nos vemos. Hasta luego. Voy a Tamaulipas. A ver, una. Presidente, Cardenal Juárez del medio Elefante Blanco, aliado a la Alianza de Periodistas de a pie. Presidente, ya se va a cumplir un año del proceso de desafuero en contra del gobernador García Cabeza de Vaca. Usted ha dicho aquí que no ha ido al Estado a un evento público por el conflicto legal que está en la Suprema Corte de Justicia. Hay muchos temas que no se han tratado a nivel de cúpula, digamos, usted con el gobernador, solamente por decir tres. El tema de la crisis de desapariciones en la carretera Monterrey-Nuevo Laredo, un hospital en Ciudad Madero que tiene desde el gobierno de Peña Nieto construyéndose y no se termina ese hospital, desabasto de agua en Victoria con el tema de los acueductos, violencia otra vez en Matamoros, en Victoria, en la frontera, en fin, hay una serie de temas muy fuertes que cruzan por el tema del desafuero. ¿Qué le pide a la Suprema Corte de Justicia? Que tiene allí las controversias en un caso y en un político que está confrontado abiertamente con usted. Esa es la primera pregunta y nada más le ligo la otra. Desde ayer se comenta, inclusive lo comentó el periodista Fabricio Mejía Madrid con Carmen Aristegui, que ya había un aviso aquí en Presidencia de que el gobernador Cabeza de Vaca estaba usando recursos, no sé si sabemos propios o públicos, para hacer investigaciones a sus hijos y que posiblemente tenían como resultado este reportaje que salió de la casa de Houston. Dos preguntas nada más, creo que son importantes para el pueblo de Tamaulipas que no lo ve en un evento público desde agosto de 2020. Bueno, primero que voy a Tamaulipas, voy a la aduana, en efecto, pero es algo muy importante porque se va a ampliar la aduana de Nuevo Laredo. Voy a eso. Lo segundo es de que se está atendiendo
al pueblo de Tamaulipas. Le puedo garantizar, sin equivocarme, de que están llegando todos los apoyos, todos los programas de bienestar a los pueblos de Tamaulipas, hasta a las comunidades más apartadas. Están los programas de bienestar, adultos mayores, personas con discapacidad, las becas para estudiantes, en fin, se sigue trabajando. El asunto legal, pues eso lo ve la Fiscalía. Y en efecto, yo no he querido meterme porque esto es un asunto judicial que lo tiene que resolver la Fiscalía y el Poder Judicial. Acerca de lo de mis hijos, yo tengo la ventaja, si se puede decir así, de que hemos sido espiados durante muchos años, desde que ellos estaban pequeñitos. Bueno, cuando empezamos a hacer oposición en Tabasco, nos costó trabajo conseguir escuelas para que los inscribieran. Ya se pueden imaginar las que hemos pasado. Ellos saben de que desde niños hemos tenido carros de vigilancia enfrente de nuestra casa. Ellos han visto cómo cuando el movimiento en defensa del petróleo, allá por 1995, 96, yo traía orden de aprehensión, me metieron todo el Código Penal, como 11 delitos. Y entonces, para obligarme a que yo me amparara o que yo me fugara, pasaban helicópteros en ese entonces del CISEN, estaba Tello en el CISEN y Roberto Madrazo, el gobernador. Entonces se quedaban los helicópteros encima de la casa. Le agradezco mucho a Lourdes Galás, una periodista, y a Carmen Lira, que los fueron a buscar. A mis hijos, ¿no? Entonces ya ellos saben qué es esto. Me da mucho orgullo que resistan y se han portado bien, aunque saben de que una cosa es lo familiar y otra cosa es el servicio público. Lo saben perfectamente. Mientras yo he sido dirigente, ellos no han ocupado un cargo, porque ese es el acuerdo que tenemos. Sabemos muy bien y yo les pido pues que se sigan portando bien como lo están haciendo y agradezco al Creador de que no pintan para ser como el hijo de José María Morelos, del cura Morelos, que tuvo un hijo, Juan Nepomuceno Almonte, que se volvió traidor y se pasó al bando de los conservadores. Eso es todo. Ahí nos vemos.